tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Vamos! Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siento lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. Buenas noches, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Dios se lo llene de su amor y de su misericordia. Esta noche vamos a tener
el estudio bíblico de la palabra de Dios impartido por nuestra hermana Alexandra Nair, dándole la bienvenida, pidiéndole a Dios que nuestros oídos estén atentos para escuchar lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Sean bienvenidos todos y bienvenidas y estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de su sierva. Oremos. Dios de amor, Padre de infinita misericordia, una vez más estamos delante de tu santa y bendita presencia, dándote gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar tu santa y bendita palabra. Oh, mi buen Dios, bendícela en nuestra mente y en nuestros corazones y permite que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de todo lo que tú nos vas a ayudar a enseñar en esta noche. Ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Vamos a escuchar la alabanza al alto y sublime. La lectura bíblica de esta noche la encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, los versos del 2 al 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Dios bendiga su santa y bendita palabra en nuestros corazones. Hermanos, debemos de estar seguros y confiados que hemos sido escogidos por Dios, somos deseados por Dios, somos hijos amados por Dios, somos aceptados por Dios, somos redimidos por Dios, fuimos creados por Dios, como nos dice su santa y bendita palabra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, el verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Oh Señor, gracias. Gracias porque sabemos que nuestra identidad cristiana está en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta noche tenemos el privilegio, el honor de contar con una sierva de Dios que nos va a hablar de la identidad que como hijos de Dios debemos de tener. Es la hermana Alexandra Nair. Se la presentamos al Señor una vez más para que la unja, para que la llene de su santo y bendito Espíritu, para que de su boca solamente salgan palabras de vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Qué alegría poder reunirnos a compartir la palabra de Dios, que es fuente de vida. En la clase de hoy estaremos hablando de la identidad cristiana, un tema de gran importancia porque representa la base de todo lo que somos. Así que pongámonos en las manos del Señor para que sea Él quien nos ilumine, nos dé la sabiduría y el entendimiento de comprender todo lo que vayamos a hablar, pero sobre todo, que es justamente la intención de esta clase, que podamos alcanzar la sabiduría de entender lo que somos en Él.
Oremos. Señor y Padre nuestro, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, mi Dios, para aprender un poco más de ti, para recibir, mi Dios, tu instrucción de este día, Padre. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tú derrames una sabiduría especial en medio nuestro, Señor, y que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea dirigido por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Ayúdanos, mi Dios, fortalécenos y bendícenos hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hermanos, vamos a iniciar con la definición de qué es identidad y podemos decir que identidad es la idea subjetiva, personal, que se construye simbólicamente de la interacción con los demás. Vemos que este término se utiliza para referirse a lo que nos hace únicos, pero al mismo tiempo utiliza aspectos que nos asemejan a los demás al ubicarnos en grupos y al clasificarnos. Hermano, lo primero que estaremos diciendo es que en el mundo académico hay una tendencia a este concepto utilizarlo para todo. Vemos, por ejemplo, que está en todas las áreas. Vemos que se habla de identidad cultural, identidad nacional, identidad en las matemáticas, identidad en la arquitectura. Y sabemos que se está hablando en la actualidad de identidad de género. De manera que hay mucho que decir de este concepto y hay incluso contradicciones por parte de autores. Pensemos, hermano, que nada de esto es casual, porque si para establecer el concepto hay dificultades, imaginémonos para entenderla y poder vivirla correctamente. Hay que tener cierto cuidado, porque nuestra identidad, si no la conocemos, estaremos permanentemente perdidos. Y es un poco lo que estamos viendo y en definitiva ha sido parte de la historia de la humanidad. Y como decimos, no es casualidad este caos, esta confusión, porque los hombres y el ser humano no puede definirla. Definitivamente el único autorizado y que tiene legalidad para hacerlo es nuestro Dios. Y todo lo que está fuera de ahí no es confiable. Así que si no tenemos clara nuestra identidad, hermanos, la mayoría de las demás cosas no funcionarán plenamente, porque la identidad es la base sobre la cual construimos y ya que a partir de ella se determina gran parte de nuestro comportamiento. Nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Sabemos que en la sociedad, más que nunca, hay crisis de identidad o falta de propósito. Pero de manera más individual, al estar en medio de los problemas más fuertes y en ciertas etapas de nuestras vidas, también sufrimos de crisis de identidad. La situación está, hermanos, porque hemos tratado de resolver nuestro problema de identidad psicológica cuando lo que está de fondo y lo primero que debemos de resolver es nuestra identidad espiritual. Entonces podemos decir que la identidad tiene que ver con los rasgos y características que distinguen una cosa de otra, que nos hace exclusivos, como hemos dicho, pero sobre todo tiene que ver con quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y de eso es que estaremos hablando en esta tarde. Estas serán las interrogantes que estaremos viendo en esta tarde. Y veamos a nuestro Señor y modelo Jesucristo, lo que nos dice en Juan 8, verso 14. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús tenía clara su identidad. Y veamos lo que dice Mateo, capítulo 4, los versos del 1 al 11, en el pasaje de la tentación de Jesús, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús entonces y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces la dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mis hermanos, vemos que no es cualquier cosa. La cuestión no fue que si Jesús tenía poder, si podía volar, si era sabio, si se sabía las escrituras, sino que se le cuestionó sobre su identidad de hijo de Dios. Es lo mismo que se hace con nosotros. Hermanos, la verdad que ha sido un plan muy astuto que ha utilizado el enemigo al confundirnos en nuestra identidad y nos ataca constantemente por esta área. Nos cuestiona, nos confunde, nos miente. Lo hace con nosotros cada vez, sobre todo en momentos de crisis. Como hemos comprobado, lo hizo con nuestro Señor Jesús. ¿Qué no hará con nosotros? Por eso es que debemos de estar apercibidos y profundizar en su palabra. Veamos, ¿de dónde tomamos nuestra identidad? Como hemos dicho, el único que nos puede definir, el único que la puede definir es nuestro Dios. Y lo hace a través de su palabra, de la Biblia. No busquemos definiciones, ni que nos defina el hombre, sino que debemos de definirnos de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Dios nos dice que nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre dice que de alguna manera hemos evolucionado a partir de un mono. Dios nos eleva y nos dice que somos a partir de Él y el ser humano nos baja, nos desciende al un ser menos desarrollado. A veces de lo que tomamos nuestra identidad es de los medios de comunicación, de los artistas, de las series de televisión que vemos. Creemos que sus vidas son nuestras vidas, que somos lo que estamos viendo. De esta manera, si no sabemos quiénes somos, no lo podremos ejercer correcta y efectivamente. No nos comportaremos como tal y no cumpliremos el propósito para lo que fuimos creados. Por ejemplo, si no sé que sé pintar, nunca lo voy a hacer. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Como creemos que somos y lo que creemos que somos, así nos comportaremos. Entonces, en nuestra primera interrogante, ¿de dónde vengo? Isaías 64, verso 8 nos dice claramente, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en el principio, Génesis capítulo 1, los versos 20, 24 y 26 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, vemos aquí que para crear los peces y animales marinos, Dios habló a las aguas y le ordenó que produzcan. Cuando iba a crear los animales terrestres, le habló a la tierra y le dijo, produzca. Sin embargo, cuando creó al hombre, dijo, hagamos a nuestra semejanza.
Con lo cual, para nuestra creación, no solo fue utilizado el polvo, sino que tenemos esencia de Dios. Venimos de Dios. Dios no le habló a la tierra como lo hizo con los animales, sino que Dios sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, en el principio, Adán era hijo de Dios, pero fue engañado, sabemos bien la historia, y su identidad fue trastornada. Entonces pasamos de una identidad de hijos a una identidad de pecado, pero luego nuevamente a una identidad de hijos por medio de Jesucristo. Por eso es que se dice que cuando venimos a Jesús nos reconciliamos con el Padre. Volvemos al diseño original de intimidad con Dios. Somos restaurados en este diseño de hijos. Colosenses 1, verso 22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Y Romanos 5, los versos 8 al 11 dice, mas Dios muestra su gran amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hermanos, entonces sabemos de dónde venimos. Venimos del Señor. Y pasemos a la siguiente interrogante. ¿Quién soy? No somos lo que hacemos solamente. No somos lo que la gente dice que somos. Y eso es muy importante porque realmente ahí es donde debemos de batallar un poco. No somos lo que nuestra profesión o logros, éxitos que alcanzamos nos dice que somos. No somos los errores que cometemos, no somos las debilidades que tenemos. Todo eso es parte del proceso en el cual estamos, pero no es lo que somos. Lo vemos con la muy conocida parábola del hijo pródigo. Aunque el hijo falló, no perdió su identidad de hijo. Y veamos también en este pasaje de Lucas 1, el verso 36 que dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hermanos, de manera que nuestra identidad no está cimentada en lo que tú puedas hacer o no, en cómo te llaman los demás. A Elizabeth la llamaban estéril, dice el ángel, como quien dice, en el cielo no se le llama estéril. Él no la llamó estéril, no dijo la estéril, sino la que llamaban estéril, como quien dice, los que no saben, los que no comprendían, esos la llamaban estéril. Hermanos, por eso es que debemos de estar preocupados de qué es lo que se dice de mí en el cielo, porque es la verdad y es lo que realmente soy, y es lo que habrá de manifestarse tarde o temprano. Debemos de procurar que todo lo que se diga de nosotros, contrario a lo que realmente somos, no tenga cabida en nosotros, para que no nos afecte y en consecuencia para no creérnoslo. En esa parte entra en juego el trabajo con las emociones, porque antes de gobernar algo debemos de gobernarnos a nosotros mismos, como nos dice Proverbios 6:32. Más vale ser paciente que valiente y más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Mis hermanos, ya somos cristianos, pero debemos entender de que aún tenemos debilidad de carácter. Algunos todavía tenemos ciertas debilidades en nuestro carácter. Es decir, que muchas veces somos niños espirituales porque aunque somos hijos, realmente no estamos conscientes de esto plenamente. Cuando venimos al Señor, entramos en un proceso en el que se nos irá revelando poco a poco lo que somos, en la medida en que profundicemos en la palabra y permitamos que nos diagnostique y nos trabaje. Como decíamos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos que somos.
Entonces, por eso es que debemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, como la misma palabra de Dios nos indica. Aquí entra algo bastante sencillo y que está al alcance de todo, y es la importancia de memorizar versículos bíblicos. Nosotros generalmente decimos que debemos de leer y escudriñar la palabra de Dios y luego ponerla por obra. Pero hemos perdido de vista un paso entre una cosa y otra, y es de memorizar la palabra de Dios. Hay versículos claves que debemos de tener a la mano, que debemos de tener en nuestra mente, para que en momentos puntuales nos sirva de ayuda y así efectivamente ser renovado nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para entonces poder poner por obra la palabra de Dios. Esta inmadurez espiritual, que se refleja en debilidad de carácter, como hemos dicho, se manifiesta en algunas cosas. Y por eso es que vamos ahora rápidamente a estar haciendo vamos a tomar un pequeño examen, una autoevaluación con el único objetivo de reflexionar nosotros mismos y sinceramente responder a estas cuestiones. Así que lápiz y papel a mano. Primera pregunta, hermanos. ¿Tengo orgullo en mi corazón? Y sobre esto ya se ha hablado varias veces en clases anteriores y en mensajes que hemos tenido. Pero reflexionemos, hermanos. Este orgullo se manifiesta sintiéndome superior a los demás. O quizás lo que tengo es un orgullo espiritual, que siento que todo lo que hago tiene una gracia especial. O quizás no me mezclo con todo el mundo por alguna razón. Para esto hay una película muy interesante de Samuel Jackson, donde él era policía y se creía el protector de todo su barrio. Pero ya él estaba próximo a ser jubilado, entonces él se expresaba de esta manera. Todo lo que él decía, todo lo que él manifestaba era: yo hice esto, yo hice aquello, yo ayudé en esto, yo ayudé en aquello. Y así es como me pagan, mandándome a mi casa y jubilándome. Y constantemente estaba en esta dinámica hasta que en un momento le preguntaron y le dijeron: pero entonces, ¿qué es lo que tú crees que te mereces? Pensemos. ¿Qué es lo que creemos que nos merecemos? Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Isaías 2, verso 17 dice: será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Me ofendo con facilidad? ¿No se me puede decir nada? ¿No se puede cometer un error conmigo? ¿No puede haber un desliz? Y bueno, se presentarán problemas con hermanos, familias, compañeros de trabajo y que se significará el final de la relación. No dejo pasar la ofensa. Proverbios 19:11 nos dice: la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Y Proverbios 17, los versos del 9 al 10 dice: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Repito, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que 100 azotes en el necio. No debemos de tener la piel tan sensible. Siguiente pregunta. Necesito que me estén constantemente reconociendo lo que hago, lo bien que lo hago, lo buena que soy, etc. Proverbios 25:27 nos dice: no es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Pensemos en esto, hermanos. ¿Me someto a mi autoridad? Siguiente pregunta. ¿O me rebelo? ¿Guardo respeto? ¿Se me puede enseñar o lo sé todo? ¿Sé ocupar mi rol? ¿Lo asumo o lo estoy constantemente delegando, pasándolo al otro por alguna razón, por temor o cualquier otra cosa? Hay veces en las que somos alumnos, pero hay veces en las que somos maestros. Hay veces en las que recibimos, pero hay veces en las que damos. Debemos de pensar si todo el tiempo estamos esperando recibir. Romanos 13 dice: todos
deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así procedan recibirán castigo. Gálatas 6, verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Debemos de, hermanos, someternos a nuestras autoridades y asumir nuestras responsabilidades con compromiso y con lealtad a los roles que hemos asumido. Siguiente pregunta. Sé que no soy el error. Cuando me equivoco, sé diferenciar el error de mi persona. Me puedo equivocar, pero no soy una equivocación. No hay que etiquetarme de manera negativa. Dice claramente, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pensemos en esto. Hermanos, quiero lo ajeno. Siento envidia o celos. Me vivo comparando con los demás. Me siento menos que los demás. Me valoro por cómo me veo, por mi apariencia o por mis recursos, mucho o poco. Me creo torpe, incapaz o muy sabio en mi propia prudencia. Veamos lo que nos dice Proverbios 23:17 respecto a esto. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Y Santiago capítulo 3, los versos 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda clase de mal. En fin, hermanos, la idea es ver con sinceridad cómo nos hemos estado comportando y cuáles son esas debilidades de carácter que debo de trabajar con el Señor y cuáles son aquellas cosas hermosas, cualidades que Dios ha puesto en mí. Porque, hermanos, tanto una cosa como la otra es necesaria. Debemos trabajar también en dar gracias y valorar grandemente todo lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros por su amor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Qué tantas preguntas respondí que sí? Eso nos da una idea de las cosas que debemos de empezar desde ya a trabajarlas en el Señor. Es lo que Dios espera, incluso hasta para entregarnos responsabilidades y bendiciones que hasta que no trabajemos no la podremos recibir porque nos harían mal y no bien. Porque somos niños espirituales y entonces no podremos manejar ciertas cosas. Como nos dice claramente Gálatas 4:1. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo. Conocerme mejor, mis virtudes y defectos y trabajarlos en el Señor es vital para crecer y dejar de ser niños espirituales y empezar a ser adultos en Cristo que comprenden y que tienen una identidad en Él. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué es lo que dice la Biblia que somos? Veamos 5 rasgos de manera específica que nos dice la palabra. Y es que, número 1, somos aceptados. Esa es parte de nuestra identidad. Somos aceptados en el Señor. Lo que es lo mismo, somos admitidos, aprobados, acogidos. Esto se ve confrontado constantemente con el sentimiento de rechazo. Cuando nos sentimos rechazados en un grupo o con alguna persona, debemos entender que ya somos aceptados en el Señor. Cuando no entendemos esta parte de nuestra identidad, entonces empezamos a trabajarla de una manera equivocada y buscamos logros, buscamos el dinero y buscamos servir a los demás con la intención equivocada para entonces ser aceptados.
Claro está, es bueno hacer buenas cosas, es bueno alcanzar cosas, pero debemos de hacerlo con la intención correcta y sobre todo para darle la gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por nuestro Señor. Número 2, somos valiosos. Es decir, que tenemos mucho valor. Somos muy apreciados. Si queremos verlo porque qué determina el valor está orientado sobre a quién le pertenecemos, bueno, sorpresa, le pertenecemos al dueño, al Señor del universo, al creador de todas las cosas. O sea que valemos muchísimo. Pero si lo queremos ver sobre la base de qué está dispuesto a pagarse por nosotros, a darse por nosotros, bueno, pues también muchísimo, porque sabemos que el Señor Dios se dio a sí mismo a través de su Hijo para rescate nuestro, de manera que tenemos muchísimo valor para nuestro Dios. Y asimismo, nosotros debemos de valorar a los demás y de aceptar a los demás, porque es parte de nuestra esencia, de lo que Dios ha puesto nosotros en nuestra identidad, y así debemos de manifestarla a los demás. Otra cosa que somos es que somos amados. Y es un amor incondicional el que Dios ha tenido con nosotros. Lo vemos en Jeremías capítulo 31, verso 3 que dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor que vemos en 1 Corintios 13, un amor incondicional, un amor infinito, es el que el Señor tiene por nosotros. Otra cosa que somos es que somos perdonados. No hay condenación para el que está en Jesús. 2 Corintios 5, verso 19 dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos. De manera que somos perdonados en el Señor. Y asimismo debemos perdonar a los demás. Y número 5, somos capaces. Y esta parte es muy interesante porque vivimos en una sociedad altamente competitiva, donde constantemente nos preguntamos si somos lo suficientemente buenos para algo, para decir, para hacer, para ejercer alguna función, tanto en la iglesia como fuera en el mundo laboral. Pero el Señor nos dice claramente que somos capaces. En 2 Corintios 3, verso 5 dice, Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. De manera que ya somos capaces en Él. Debemos de esforzarnos y ser valientes, pero entender de que Él nos ha capacitado. Y asimismo nosotros debemos de capacitar a los demás. Hermanos, y hay muchísimas cosas que la palabra declara que somos en Él. Y ese es el gran reto, es la gran tarea, ir descubriendo poco a poco todo lo que somos en Él, esa gran identidad que el Señor ha puesto en nosotros a través de su palabra. Y voy a ir mencionando algunas para que la busquemos y la profundicemos en nuestros hogares, pero para que sepamos que están allí para nosotros asumirla. Número 1, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. No solamente vencedores, sino más que vencedores. Somos herederos juntamente con Cristo. Somos salvos por la gracia del Señor. Somos libres, hermanos, libres del pecado, libres de la ley de la muerte. Somos libres en el Señor. Al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Somos testigos de Jesucristo. No que nos han contado una linda historia, sino que nosotros hemos degustado, hemos visto personalmente, en espíritu, esa presencia del Señor, por lo cual somos testigos de Él y de su poder. Somos siervos de Dios, le servimos a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Nuestra patria es una patria celestial, la cual Dios ha preparado. Somos hechuras suyas, creadas según Dios para buenas obras. Somos hechos de nuestro Dios, no somos casualidad,
un accidente, la alineación de los planetas, una explosión. Somos hechuras diseñadas con inteligencia por nuestro Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo en el cual Él es la cabeza, pero somos su cuerpo, somos sus colaboradores, colaboradores de Dios. Él pudiera, el Señor, utilizar los ángeles y cualquier criatura que Él quisiera crear, pero sin embargo nos ha hecho a nosotros colaboradores de su reino. Bendito sea su nombre. Somos sus ovejas. No andamos como oveja quien no tiene pastor. Somos ovejas del rebaño del Señor. Somos su iglesia, somos su novia, somos su pueblo. De manera que somos importantes. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Es un milagro, es un misterio. Y gloria a Dios por eso. Y bueno, sabemos bastante bien que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Qué hermoso, bendito sea el Señor, qué alegría, qué bendición tan grande y incalculable que nuestra mente finita no puede comprender completamente, pero bendecimos y alabamos al Señor por esto. Y bueno, nos lleva a la siguiente y última interrogante. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito como parte de mi identidad? Hermanos, fuimos creados para adorar a Dios, para estar siempre con Él. E Isaías capítulo 43, el verso 7 nos dice claramente, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Dios nos ha creado para adorarle. Y como iglesia tenemos una misión bastante clara y nos sabemos de memoria Mateo 28, verso 19, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermanos, tenemos llamados individuales, lo que nos lleva a propósitos personales que están alineados a los dones y a los talentos que el Señor nos ha dado. Es como una bombilla que fue creada para alumbrar. Ese es su propósito, su función, su llamado y su identidad está ligada a la razón por la cual la crearon. Por eso es la importancia de descubrir quién soy, cuál es mi identidad y cuál es mi propósito. Romanos capítulo 12, los versos del 4 al 9 nos dice claramente, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay una frase, hermanos, que dice, nacemos originales y muchas veces morimos copias. Nuestro Dios es un Dios infinitamente creativo que no repite diseños y todo lo que hace es bueno y en gran manera. Solo debemos de entender quiénes somos en Él y vernos como Él nos ve. Con frecuencia, duramos mucho tiempo de nuestras vidas que no le damos importancia a esto. Pero si no sabemos cuál es nuestra carrera, nunca la vamos a terminar. Si no sé el propósito para lo cual fui creada, nunca lo voy a completar. Si sé quién soy, sé también quién no soy y no estoy tratando de ser lo que no soy. Cuando imitamos a otro, hermanos, estamos oprimiendo lo que traemos, lo que somos, lo que Dios ha puesto en nosotros. Y lo que nosotros traemos, los demás lo necesitan. Así que no podemos reprimirlo porque es que es lo que va a complementar el pueblo de Dios. Amén. Somos el cuerpo, Él es la cabeza, cada uno tiene una función. Efesios 4, los versos 15 al 16 dice, sino que siendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, a veces el enemigo presiente que tenemos propósito de Dios, que el Señor tiene planes con nosotros y quiere desenfocarnos y quiere lastimarnos, incluso a veces desde nuestra niñez. Pero debemos de, en el nombre de Jesús, sobreponernos a todo eso y ponerlos en las manos del Señor para que el Señor, incluso todas esas cosas, la utilice para su gloria. Veamos ya en esta última parte una historia bastante interesante que es de Sansón. Y veamos lo que nos dice Jueces capítulo 13. Dice los versos 5, el verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí, hermanos, vemos que Sansón fue profetizado para liberar a su pueblo desde el principio, pero luego comprobaremos que se le dificultó ese llamado que el Señor le hizo. Jueces capítulo 16, los versos 3 al 5 dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Aquí vemos, hermanos, la gran fuerza increíble que tenía Sansón. Y Jueces capítulo 16, versos del 28 al 30 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Aquí vemos cómo finalmente Sansón cumple su llamado. Hermanos, Sansón había sido elegido por Dios para un propósito desde antes de nacer, pero él no quiso o se distrajo en el proceso a darle cumplimiento. Toda esa fuerza, toda esa presencia de Dios, todo ese potencial estaba siendo desperdiciado. Y a veces eso mismo ocurre con nosotros. Incluso es sorprendente, hermanos, pero a veces pedimos más, queremos más, cuando lo que ya tenemos, mucho o poco, no le estamos dando uso, no estamos dándole cumplimiento. A veces queremos que Dios nos hable cuando lo que Él nos dijo, lo que ya nos dijo desde el principio, no lo estamos cumpliendo, pero queremos que Él nos siga hablando, que nos diga otra cosa, cuando lo primero que Él nos dice no lo hemos cumplido. Hermanos, déjenme decirle que cumpliremos el propósito de Dios. Así sea lo último que hagamos, cumpliremos el propósito de Dios, porque esa es su gloria. Ojalá que no sea bajo esos términos como los que tuvo que hacerlo Sansón, sino que podamos hacerlo con amor, con entendimiento, con sabiduría, con disposición, en el nombre de Jesús. Finalmente, hermanos, la identidad cristiana, es comprender que venimos de Dios, que somos capaces, que somos perdonados, que somos valorados, que somos amados por Dios y que somos aceptados por medio de Jesús.
y además que somos muchas otras cosas más que debemos de ir descubriendo a través de su palabra, la única autorizada para definirnos. Amén. Hermanos, que el ser cristiano sea nuestra insignia, sea nuestra señal, que podamos verdaderamente interiorizar lo que somos y asumirlo, entenderlo completamente. No importa si pecamos, no importa en el sentido de que podemos o cometeremos errores porque estamos en una naturaleza caída, pero si de verdad amamos a Dios, nada ni nadie nos moverá de esa verdad de lo que somos, hijo de Dios. A veces decimos relajando, ay, soy una mala persona, cuando cometemos un error, o relajando decimos, ay, soy una mala persona, pero poco a poco eso va calando en nosotros. Es mejor decir, cuando nos llegue cualquier pensamiento, en vez de sentirnos mal, decirnos a nosotros mismos, no, los hijos de Dios no piensan esto. Los hijos de Dios piensan aquello o lo otro, de acuerdo a su palabra. Y así, poco a poco, vamos dándole orden a nuestra mente y nos vamos cada día identificando y convenciendo de lo que en verdad somos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta palabra donde he sido primeramente yo bendecida y sé que muchos de ustedes. Así que la gloria sea de nuestro Dios y que Él nos permita seguir profundizando en ella y ponerla por obra. Bendito sea su santo nombre. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me aceptase? Me encontró en mi perdición, su amor